Disculpe, campus virtual, ¿podría ponerla a Larisa Pelicciotti Sí, claro. por favor? Porque a mí no me está dejando la opción. Pongo en más y no me acepta ponerla como cojos. ¿Listo? Ahí ya está. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en mi exposición. Yo soy Lucas Mesatesta, soy parte de ACEMA y junto con Larisa Pelicciotti realizamos este trabajo llamado Niveles de ansiedad en estudiantes del ciclo básico de la carrera de Medicina de la Universidad de la Aconcagua en el año 2020. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, para poder hablar de este trabajo, primero tenemos que hablar qué es la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento habitual en la vida que aparece ante una amenaza. Esta amenaza puede ser algo social, puede ser algo laboral, o algo académico, como es lo que tomamos nosotros en este caso. Pero la ansiedad hay que tener en cuenta que es algo vital para nuestro desarrollo, ya que lo que hace es permitirnos estar alerta ante ciertas situaciones que pueden ser dañinas para nosotros. La ansiedad puede decirse que es sana o normal cuando la respuesta es proporcional al estímulo. Sin embargo, cuando la respuesta al estímulo es desproporcional, es mucho mayor al estímulo, decimos que puede llegar a ser patológica, y esa ya comienza a ser algo más fantasmagórica y también es más corpórea, teniendo síntomas como por ejemplo puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca, los mareos o estar tenso. Siguiente. Para Spielberg, también la ansiedad se hablaba de dos situaciones, una ansiedad de estado, que era producto de un estímulo específico, era un sentimiento o una emoción efímera que comenzaba ante una situación dada. Esta podía llegar a ser, por ejemplo, en nuestro caso, rendir exámenes finales. Siguiente, por favor. A su vez, también decía que estaba la ansiedad rasgo, que era una característica propia de la persona en la cual llevaba en su día a día. También Spielberg decía que estos dos tipos de ansiedad, tanto estado como rasgo, era algo unidimensional. Cuando existía una, existía la otra. Y cuando una aumentaba, la otra también tendía a aumentar. Siguiente, por favor. En estudios epidemiológicos realizados tanto a nivel mundial como nacional, se descubrió o se vio que en los países desarrollados había una alta prevalencia de ansiedad, mientras que en los países poco desarrollados, como por ejemplo es África, la prevalencia era baja. El continente americano es uno de los continentes con mayor prevalencia de ansiedad. En este mismo continente, países como Argentina, Paraguay o Brasil eran los países con mayor prevalencia, mientras que los países como por ejemplo Estados Unidos, México y Canadá eran los países con menor prevalencia. En Argentina, los trastornos por ansiedad ocupan uno de los primeros puestos en las patologías mentales, siendo seguida de alteraciones de emociones, como lo es la de depresión, y también abusos de sustancias. Siguiente. La ansiedad se ve afectada por diferentes hábitos. Por ejemplo, un buen hábito alimenticio, la actividad física y el sueño son actividades que previenen la aparición de ansiedad. Estas mismas, junto con la inteligencia emocional, que es la autopercepción de uno mismo, hacen que la persona sienta confianza en sí mismo y se sienta capaz de realizar todo lo que se propone. En el caso de la universidad, en donde se producen cambios, donde hay mayor responsabilidad, mayor compromiso y el conocimiento de la persona se ve evaluada constantemente, puede llegar a afectar lo que es la ansiedad. Pero a su vez, cuando la respuesta a la ansiedad, como dijimos al principio, es mucho mayor, puede verse afectada cualquiera de estos hábitos. Siguiente, por favor. Junto con Larisa observamos muchas de estas cosas en nuestros compañeros y por ahí también vivencias propias. Por eso que por eso que como objetivo general decidimos determinar la existencia de niveles de ansiedad
en estudiantes de medicina del ciclo básico de la Universidad de la Aconcagua durante exámenes finales durante el año 2020. A partir de estos objetivos decidimos elaborar 4 objetivos específicos. Estos objetivos específicos fueron determinar los niveles de ansiedad, estado y ansiedad rasgo en los diferentes años del ciclo básico. El ciclo básico consta de primero y segundo año. Comparar los niveles de ansiedad durante exámenes finales y habitual en el ciclo básico. Comparar los niveles de ansiedad de estado y ansiedad rasgo entre los diferentes años del ciclo básico de medicina. Y cuarto y por último, determinar los signos y síntomas prevalentes de ansiedad en estudiantes del ciclo básico de la carrera de medicina en la Universidad de la Aconcagua durante los exámenes finales. Siguiente. Es por eso que nosotros en los materiales y métodos lo desarrollamos en 3 fases. La primera fase es una fase de desarrollo, en una fase de diseño, en donde decidimos utilizar una población, qué encuesta usar y realizar una matriz de datos. La población constó de 27 estudiantes del ciclo básico de la carrera de medicina. Es una población mínima no representativa y fue una de nuestras principales dificultades, el hecho de que no muchos estudiantes nos hayan respondido. El IDARE o Inventario de Ansiedad Rasgo Estado es una encuesta realizada por Spielberg y fue validada en el año 2012 en español. Y el diseño de la matriz de datos se basó en esta misma encuesta. En la segunda fase, en la fase de desarrollo, se recolectaron los datos que fueron a estos mismos estudiantes de forma online, fue voluntaria y anónima. Los análisis de datos se hizo en la matriz, se pasó a la matriz de datos y se decidió analizarlos. Y una vez realizado el análisis, se hizo la redacción. En el análisis de datos utilizamos tanto el IDARE para poder hacer la clasificación, así como tanto su manual. También estos datos fueron pasados a un Excel y a Infostat para poder elaborar los cuadros y los resultados correspondientes. Siguiente, por favor. Entonces, los resultados. En el primer año contamos con 13 participantes, en los cuales tuvimos como resultados en lo que es la ansiedad de estado. Nuestra encuesta constaba de 2 partes. Una parte de encuesta era para ansiedad de estado y otra parte para ansiedad rasgo. Ambas constaban con 20 preguntas cada una y la encuesta no tardaba más de 10 minutos. La respuesta en ansiedad de estado tuvimos 9 participantes que tuvieron resultados altos, niveles altos, y 4 participantes tuvieron niveles medios. La respuesta media de ansiedad de estado fue de 45,69, mientras que la respuesta mínima fue de 39 y la máxima 51. En cuanto a la ansiedad rasgo, tuvimos 11 participantes con niveles altos y 2 participantes con niveles medios, de los cuales hubo una respuesta media de 49,62, una mínima de 41 y una máxima de 57. Siguiente, por favor. En cuanto al segundo año, tuvimos 14 participantes. Estos participantes en la ansiedad de estado, tuvimos que 6 participantes dieron niveles altos y 8 participantes niveles medios. La respuesta media fue de 44,5, una respuesta mínima de 39 y una respuesta máxima de 55. Mientras que en la ansiedad rasgo se mantuvo medianamente similar al año anterior, en la cual hubo 11 personas con niveles altos de ansiedad rasgo y 3 personas con niveles medios. Una respuesta media de 47,14, una mínima de 38 y una máxima de 55. Siguiente. En comparación entre los 2 años, pudimos ver que la ansiedad de estado hubo una diferencia en los niveles, siendo más altos en el primer año y más moderados en el segundo año. En cuanto a la ansiedad de rasgo, lo que nos llamó la atención es que estos niveles se mantuvieron durante los 2 años. Siguiente, por favor. En cuanto a los signos y síntomas más prevalentes, podemos decir que los signos más comunes fueron: estoy preocupado por posibles desgracias futuras, me siento tenso y me siento nervioso. Estos datos fueron entre ambos años. Siguiente, por favor. En cuanto a nuestra discusión, pudimos ver que nuestro objetivo general
fue aprobado por nuestro trabajo. Los niveles tanto de ansiedad de estado como ansiedad rasgo, se puede comparar que los niveles altos fueron disminuidos en el segundo año en lo que es ansiedad de estado. Y que los niveles de ansiedad rasgo se mantuvieron durante los 2 años, lo cual en realidad nos llamó mucho la atención el hecho de que los niveles fueran tan altos. Esperábamos más niveles moderados. En comparación de ambos años, nos llamó mucho la atención también eso mismo, que haya habido una disminución de ansiedad de estado en el segundo año, lo cual nos planteamos como una incógnita, si el hecho de que a medida que van pasando los años se genera una adaptación por parte de los estudiantes. Y en cuanto a los síntomas, nos dimos cuenta que hubo una coincidencia con los síntomas, tanto físicos como psicológicos, con lo que es la bibliografía consultada. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Muchas gracias a ustedes. En breve voy a compartir pantalla y voy a proyectar la palabra clave. En este caso, la palabra clave. Si puede, por favor, suspender compartir pantalla, así puedo compartir la mía, por favor. Muchas gracias. La palabra clave en este caso es medicina. Voy a darle la palabra a los jurados. Por favor, le doy la palabra al doctor Julio Gómez. Sí, muy buenos días. Me pareció un días. trabajo, se me escucha, ¿no? Sí, lo escucho. Muy bien, doctor. Interesante, y fundamentalmente me resultó también interesante el modo en que analizaron los resultados y las hipótesis que surgen a partir de ese hallazgo de un aumento o de una ansiedad rasgo superior a la que se esperaba en función de, bueno, de los conocimientos de los expertos o del marco teórico. En lo que hace a lo metodológico, creo que no está claro el uso del término población y muestra. La población puede ser, desde el punto de vista técnico, de 27 elementos, digamos así, y no sé, cuando son poblaciones tan pequeñas no tiene sentido hacer muestras, sino se hace censo, se estudia toda la población. Así que solamente le señalo ese punto, que por ahí se podría especificar un poco mejor si no se usó muestra, por qué, y si es muestra o las limitaciones que hubo en obtener los elementos de una población mayor, digamos. Eso es todo. El resto ya va a ir en la evaluación escrita. Perfecto. ¿Puedo hacer una aclaración sobre eso? Sí, por supuesto. Puede ser que nosotros hayamos puesto mal la palabra, puede ser eso. Como usted dijo, que nos explicó muy bien cuál fue nuestra dificultad. Nosotros generalmente cuando hacemos encuestas, cuando las hacemos presenciales, los estudiantes o las personas a las que le hacemos las encuestas las responden más. Si bien es optativo, suelen responderla más. En este caso, como hasta lo de la pandemia, tuvimos que hacerlo a través de un formulario de Google. La verdad que nos costó mucho nos costó mucho llegar a los 27 participantes incluso. Tuvimos que insistir bastante. Puede ser que haya sido un mal uso por parte nuestra de la palabra, pero se nos dificultó bastante el conseguir las encuestas. Muchas gracias por la devolución también. Gracias. Muchas gracias, doctor Julio Gómez. Le doy la palabra a la doctora Patricia Sayrucker. Yo lo que, con respecto a esto que nos ha pasado a todos, en general, ustedes deben tener una matrícula de por ahí, no sé, 40 estudiantes por el primero y 40 en segundo. No, tampoco es mucho más, seguramente, la matrícula. Obviamente, cuando uno lo hace presencial, la respuesta es mucho mayor. Y es un poco lo que dice el doctor Gómez, es decir, ese vendría a ser el universo completo en realidad, porque toda la matrícula de primero y segundo año sería el máximo que se podría lograr.
Entonces, a lo mejor acá habría que haber hecho, por ejemplo, un cálculo de tasa de respuesta, algún tipo de, ese tipo de cuestiones que reflejen un poquitito esto de la respuesta, que es lógico lo que le sucedió, por otro lado, ¿verdad? A mí lo que me parece que habría que hacer es hacer algún tipo, para comparar primero y segundo año, que se puede hacer, algún tipo de mínimo tratamiento estadístico para que se podía hacer porque ustedes tenían todas las proporciones por tablas de contingencia, se podían sacar algunas, digamos, algunos parámetros estadísticos como para decir que era mayor o menor. La observación de que se habían adaptado es válida, pero por ahí se hubiera podido acompañar con algún tipo de prueba estadística. Y después hay algunas cosas que seguramente la licenciada sabe mucho más que yo, que es con respecto a esto de la ansiedad rasgo respecto a ansiedad estado, porque me llamó la atención, y por eso no sé, por eso pregunto, que la ansiedad de estado fuese más alta que la ansiedad rasgo, digamos, ¿no? Es como que tenían un nivel de ansiedad siempre bastante alto, y no sé si a eso se le suma la ansiedad de estado, no sé cómo se visualiza eso, no me había quedado claro, por ahí convendría que ustedes en algún punto aclararan cómo se interpreta, porque para el que no sabe del tema, no queda claro cómo interpretar los resultados del inventario, que es un inventario validado y válido, o sea, totalmente aplicable, ¿sí? Nada más que eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, En lo- doctora Said. ¿Sí? No, está ¿Cuál bien, está bien, es está la bien. votación? Hágalo, no hay problema. No, continúe. No, Ah, ok, bueno. Y ahora le cedo la palabra a la licenciada Bienalto, Graciela, por favor. Sí. Bueno, realmente un muy buen trabajo, más allá de las observaciones metodológicas que han hecho mis colegas jurados. Y justamente coincido, me viene muy bien, doctora Patricia, que hable siempre antes que yo, porque me puedo prender de sus observaciones. Realmente, quizás mi pregunta va un poquito más allá en cuanto a qué fue lo que los llevó a elegir este escenario para poder, digamos, elegir, digamos, este instrumento para poder, si fue, a ver, voy a parafrasear, perdón, reformulo mi pregunta. Si en realidad la elección del proyecto, de la idea de investigar, fue en base a la disponibilidad de este cuestionario, de este instrumento ya validado y metodológicamente, digamos, aceptado por la comunidad científica, o en realidad apareció primero el problema y después encontraron el instrumento. Porque yo creo que muchas veces esa situación fue, o mejor dicho, en muchos casos, hace a que en realidad, siendo una investigación tan rica en cuanto al objetivo propuesto, digamos, o al objetivo puesto, en realidad faltó más como esto que decía Patricia, poder ver, digamos, en cuanto a qué se refería con la ansiedad, rasgo y estado, quedó como muy encapsulado y no se pudo, digamos, como profundizar en determinados aspectos que hubieran sido no solamente ricos para digamos, porque seguramente los encontraron, para exponerlos, sino también para plantear el tema de la discusión y la posible conclusión. ¿Se entendió eso, señor Lucas? sí, lo entendí. Lo que quiero responder es, en realidad nosotros primero vimos el problema. A partir de ese problema nosotros nos planteamos hacer este trabajo para poder presentarlo en la universidad para ver si se podía llegar a hacer algo y ayudar a los estudiantes. Nosotros, si bien tenemos una psicóloga, dos psicólogas que nos pueden ayudar en este tema, no siempre la gente va con ellas a pedir ayuda. Entonces la idea era presentar este trabajo, realizarlo con la mayor cantidad de participantes posibles, enviárselo a ellas para ver también qué pueden llegar a hacer. Entonces nosotros en base a este problema decidimos buscar cuestionarios, que encontramos 4 o 5.
Y realmente este nos llamó mucho la atención porque nos hablaba también de las características de las personas. Entonces nos planteamos si tal vez puede llegar a ser algo ya que las personas vivan con eso en el día a diario. Entonces por eso decidimos realizar con esta encuesta en general, por este mismo motivo. Bien, bien. Muchas gracias por su devolución, licenciada Pianalto, y también por su devolución, Lucas Mesatesta. En este momento nos queda unos minutos para poder responder algunas preguntas del público, que las voy a leer del chat. Acá preguntan Priscila Ferreira: buen día, yo quisiera preguntar por qué solo tomaron el ciclo básico de medicina. Tomamos el ciclo básico de medicina en realidad por una cuestión de que, primero por una cuestión de tiempo, porque nos costó mucho realizar lo que son objetivos, nos trabajamos mucho de eso, entonces decidimos, como nos queda poco tiempo, hacerlo algo rápido. Aparte de que a medida que pasaron los años también observé mis compañeros, por lo menos yo soy de 5º año, Larisa es de 2º. Observé que mis compañeros cada vez iban rindiendo mejor y se sentían mucho más cómodos rindiendo. En cambio, los chicos de primero, cuando los observamos rendir, era como que estaban muy mal. Realmente algunos se terminaban yendo. Entonces dijimos, bueno, empezamos por el ciclo básico y en todo caso el próximo año ya vamos y tomamos el ciclo clínico. Pero en realidad lo hicimos por una cuestión de conveniencia. Muy bien, muy clara su explicación, Lucas. Y la segunda pregunta, de Alexis Nahuel Luque: ¿por qué motivo se efectuó la encuesta en la UDA y no en la Universidad de la UNE? ¿No hubieran tenido mejor cantidad de población? En realidad lo hicimos en la UDA porque ambos somos estudiantes de esa universidad. Entonces teníamos mucho más facilidad para poder conseguir a la población, supuestamente, o eso es lo que nosotros creímos. Y en la UNE realmente, si bien tenemos los contactos de los chicos de SOCEM UNE, tampoco teníamos, por ejemplo, la facilidad de directamente hablar con los grupos para que nos den las encuestas. Por eso mismo usamos la UDA y no la UNE. Somos de Mendoza también, por eso. Súper. Bueno, muchas gracias, Lucas. Damos por finalizada la presentación. Por favor, no se olviden de completar la encuesta de satisfacción que está disponible en el campus virtual y también en este chat. Lo enviamos previamente y allí deben completar con la palabra clave, que les recuerdo es medicina, para obtener su certificado de asistencia. Agradecemos la participación de los jurados, la doctora Say Rucker, la licenciada Graciela Pianalto y el doctor Julio Gómez. Muchísimas gracias por todas las oportunas acotaciones, comentarios y devoluciones. Y también agradecemos a los autores, al señor Mesatesta Lucas y a Larisa Pelicciotti. Muy bueno su trabajo, los felicitamos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Adhiero a la felicitación y muchas gracias. Muy lindo todo. Muchas gracias por